Buenos días, hermanos. Es un gozo verles. Es un gozo estar juntos adorando al Señor. Y pues ya han pasado varios meses desde que empezamos esta modalidad de transmisiones. Se hacía antes, se transmitía el culto y pues al principio se grababa y se subía en la semana, después se empezó a transmitir en vivo y bueno, después el Señor permitió que esta sea la herramienta para poder estar juntos adorando al Señor y estamos agradecidos por sus provisiones para estos meses en que Él nos ha dado de su palabra y estamos muy gozosos, hemos sido grandemente bendecidos por el Señor. Su palabra nos ha sostenido, su palabra nos ha alimentado, su palabra nos ha iluminado, nos ha alumbrado en este valle de sombra de muerte que hemos pasado. Y aún en estos días sigue habiendo pruebas, dificultades, necesidades, y sabemos que lo único que nos puede sostener es la palabra del Señor en medio de estas situaciones que estamos viviendo. Y bueno, pues ya estamos considerando en el Señor, si el Señor no tiene otros planes, ya estamos considerando que pronto, estén al pendiente, hermanos, que pronto ya anunciemos ya una fecha para empezar nuestro regreso. Entonces, estén pendientes, hermanos, estén pendientes. La situación aquí en la región se ha de alguna manera estabilizado. No queremos decir que ya no hay contagios, eso sería mentir. No, sigue habiendo contagios, sigue habiendo un nivel de contagio, pero de alguna forma ha tomado un ritmo y creo que muchos hemos estado aprendiendo de alguna forma trabajar, salir y llevar a cabo las actividades esenciales, y entonces pues pensamos que es esencial que sigamos reuniéndonos como lo solíamos hacer antes de esta pandemia. Entonces estén orando, hermanos, estén orando si este foco amarillo no se mueve hacia arriba, si sigue bajando ya en unas próximas semanas, que yo espero que sean pronto, el Señor nos permita ya dar el anuncio del regreso. Entonces ahí estaremos. Seguimos orando al Señor, que Dios nos siga dando dirección y podamos honrar a nuestras autoridades, hermanos. Dios las ha puesto. Sí, no por nada están ahí, están por algo. Dios los ha puesto. Y también por el amor que tenemos a cada uno de ustedes y el amor que sabemos que ustedes nos tienen a nosotros, es que hemos estado aguantando también este tiempo. Entonces, y pues más allá, creemos firmemente que el Señor en su voluntad tenía este tiempo para que pudiéramos compartir de su palabra, de su amor, de su evangelio a tantas personas que ni siquiera teníamos idea de cuántos podrían darle un clic a su dispositivo y accesar a la transmisión. Eso ha sido tan edificante. Hermanos en Colombia, una familia en Colombia que ahora están atendiendo a una misión completa, han sido bendecidos por el Señor, no por nosotros, hermanos. Nosotros solo somos instrumentos, solo somos vasos de barro, pero Él es el que bendice. Entonces Dios ha querido bendecir a muchas personas, a muchos hijos de Dios, y estamos agradecidos con el Señor por esta bendición que Dios nos ha dado. Entonces, pues gracias a Dios, vamos a seguir el tiempecito que Dios quiera, pero ya anhelamos poder vernos, ¿sí? Con todas las medidas precautorias, ya anhelamos poder volver a estar juntos. Bueno, pues hoy tenemos un pasaje glorioso, como cada pasaje que hemos tenido en los últimos domingos. Bueno, no en los últimos domingos, la verdad es que el Señor ha sido fiel, ha sido gloriosamente bondadoso, dándonos de su palabra y cada domingo ha sido fiel el Señor, bendiciéndonos, y sin importar quién se pare aquí, o sea, no es el hombre, hermanos. Y eso queremos que quede bien claro ante la mente y el corazón de cada uno de nosotros. No es el hombre, es el Señor. Alguien me decía el otro día: hermano, fui bendecido en el sermón que de este domingo. Y entonces le dije: si hubo bendición,
es que el Señor bendijo. Cuando no hay bendición, pues entonces fue cuando nosotros hablamos de nuestra cosecha. Pero gracias a Dios, Dios no nos ha dejado deshonrar a su Hijo. Hemos podido honrarle leyendo su palabra, cantando su palabra, exaltándole y proclamando su palabra. Entonces, gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo en que nos ha bendecido con su palabra y la dirección de su Espíritu Santo. Bien, pues tenemos el pasaje que sigue en nuestra serie de estudios del Evangelio de Mateo. El pasaje que sigue es Mateo capítulo 9, versículo 18 al 26. Mateo 9, del 18 al 26, está titulado en nuestra Biblia, versión 60, la mayoría de las Biblias que usamos, y obviamente, como saben ustedes, aunque apreciamos las versiones que tenemos a la mano, hay versiones muy, muy buenas que nos ayudan a clarificar el texto. Sin embargo, para nuestros propósitos de estudio y de examinación y de interpretación y de exposición, pues Dios nos ha dado paz para usar la versión 60, esta versión que fue la primera en español que Dios nos dio a través de nuestros hermanos Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Y bueno, la verdad es que es una bendición tener la palabra de Dios en nuestro idioma. Entonces, Mateo capítulo 9, versículo 18 al 26. Si puedes leer ahí donde estás, vale la pena que leamos juntos mientras pasamos por estos versículos. La lectura es hermosa. Dice así: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Bien, este es el relato que nos hace el apóstol Mateo de este episodio tan hermoso, tan especial. Ya para este momento mucha gente en esa región de Galilea. Hemos estado en Galilea con Jesús en estos episodios. Hemos estado en Galilea. Jesús cruzó el mar, fue a la región de Gadara, liberó a este endemoniado, fue rechazado por los habitantes de ahí, tomó la barca y regresó a Capernaum, y ha estado haciendo milagros incluso dentro de la sinagoga. ¿Recuerdan ustedes que sanó ahí a un endemoniado? Y vamos a ver ahorita un poquito más de la lista de cosas que han estado pasando aquí alrededor de esto. Y mientras estaba hablándoles quizás sobre el asunto del ayuno, dice Mateo, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre, pero no cualquier hombre. Hay algunas versiones que dicen que era un príncipe. Ahora, Mateo es cuidadoso. Y es que recuerden, Mateo está escribiendo a los judíos, y hay cosas que probablemente serían como una pulla que les haría huir a estos lectores a quienes les está escribiendo. Les está escribiendo a judíos, y por eso Mateo, hay cosas que de pronto él cuida de no poner tropiezo extra al evangelio. Ya el evangelio era tropezadero para los judíos y para los griegos, pero Mateo es cuidadoso de que nos dice que era un principal. Ahora,
por la lectura de Marcos y la lectura de Lucas, vamos a ver que este hombre en realidad es el líder de la sinagoga. Ahora, no es el pastor de la sinagoga, por supuesto. De hecho, es uno de los ancianos de la sinagoga, es uno de los líderes que se había ganado el respeto, se había ganado el prestigio entre las familias que estaban ahí en Capernaum. Y ahora él es el líder de la sinagoga. Él ha estado escuchando muchas cosas de Jesús. Él ha estado viendo inclusive milagros que Jesús ha estado haciendo. Él seguramente había presenciado o se había enterado de Jesús llamando a Mateo, el publicano, sanando al siervo del centurión, sanando al leproso y estas cosas que estaban pasando. Entonces, este hombre se entra en una crisis familiar. Su hija está a punto de morir y no se nos dice cuál era la enfermedad. Pero nosotros los que somos padres sabemos lo que significa tener a un hijo o a una hija enfermo. Lo sabemos bien. Sí. A veces decimos, ojalá fuera yo el que estuviera pasando por esto. Ojalá fuera yo el que tuviera ese dolor tan terrible que mi hijo o mi hija está teniendo. Yo no quiero ver a mi hijo o a mi hija sufrir. Pues aquí está este hombre, este principal de la sinagoga. Está con angustia, ni siquiera le dio tiempo de buscar médicos. Al otro personaje, a la mujer que va a tocar el manto de Jesús, ella sí ha tenido tiempo para buscar médicos, para buscar remedios, para buscar no sé cuántas cosas. Pero a este hombre no le da tiempo de buscar una cura para su hija. Y entonces lo primero quizá que se le ocurre es correr hacia donde está Jesús. Y va y en medio de la multitud llega intempestivamente y se arrodilla, dice el Evangelio, se postra ante él y le dice: mi hija acaba de morir. Mi hija acaba de morir. Y yo te ruego que vengas y pongas tu mano sobre ella. Y mi hija va a levantarse. Miren lo que dice. Qué hermoso pasaje. Dice el versículo 18: mas él, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él. Ni siquiera nos dice Mateo cómo se llamaba, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y Jesús responde a la petición de este hombre. Responde y empieza a caminar deprisa hacia la casa de este hombre. Y los discípulos de Jesús van con él. Ahí van atrás de él. Y la multitud empieza a seguir. Dice Marcos que una multitud empieza a ir tras de él. Hay un evento que está por suceder. Pero de pronto hay una interrupción en el camino. Una mujer que está enferma, que tiene 12 años con flujo de sangre o con hemorragia, como dicen algunas versiones, tiene 12 años con este problema y ha estado buscando todo y no ha podido ser sanada. Ha gastado en médicos y algunos dicen no solamente eran médicos dedicados a la medicina científicamente hablando, pero había hombres como los hay hoy, charlatanes, que de pronto dicen: yo tengo este remedio, yo tengo esta cura, ponte esto, camina con esto, ponte esta hierba, ponte aquello, ponte lo otro, y solo están dando golpes de ciego y están mientras tanto sacándole el dinero a la gente. Hoy en día hay grupos pseudo evangélicos, hay grupos que están intentando hablar en nombre de Dios y están diciendo que la astilla de la cruz, que el agua del río Jordán, que la sal del mar muerto, que estas cosas, y solo son charlatanerías, hermanos. Los había en el tiempo de Jesús, los hay ahora. Entonces esta mujer había gastado todo el dinero que tenía. Y cuando sabe que Jesús va a pasar por ahí, ella dice: si tan solo toco su manto, seré sanada. Yo sé que Él es poderoso para sanar. Yo sé que Él puede hacer un milagro en mi vida y yo quiero tocar aunque sea su manto. Y entonces
Se acerca y se abre paso entre la multitud y toca su manto. Y el Evangelio de Marcos y Lucas nos dice, ahorita vamos a hacer una lectura ahí de Marcos, pero Jesús se voltea y dice: ¿quién me ha tocado? Y pues va siendo literalmente empujado por la gente. Yo no sé, cientos de personas van ahí alrededor de Jesús, van empujándose unos a otros, van tratando de alcanzar y ver que va el maestro ahí. Y Jesús se detiene en seco. Casi puedo imaginar a este hombre, al hombre que había venido para clamar por su hija, diciendo: no puede ser, no puede ser. Mi hija acaba de morir y entre más tiempo pase, más difícil es que ella pueda ser resucitada. Y por la lectura de los otros evangelios da la impresión de que este hombre está diciéndole: Señor, deja a esta mujer, Señor, ven y atiende a mi hija. Y Jesús se para en seco y dice: alguien me tocó. Y los apóstoles dicen: pues ¿quién te va a tocar? Todo el mundo viene tocando. Dice Jesús: no, alguien me tocó porque poder ha salido de mí. Y entonces, mientras Jesús está detenido y esperando una respuesta, hay alguien que sabe por qué salió poder de Jesús. Y cuando no tiene ya alternativa, levanta su mano y dice: Señor, yo te toqué. Señor, yo llevo 12 años agonizando. Yo no podía más. He sido inmunda desde hace 12 años y no había podido acercarme a ti. Y hoy no aguanté. Hoy quise pasar desapercibida. Y yo pensaba que con solo tocar tu manto no te darías cuenta de quién era quien estaba acercándose a ti para buscar sanidad. Yo soy la que te tocó. Y Jesús le dice: hija, ten ánimo. Ten ánimo, hija. Y casi puedo escuchar a esta mujer diciendo: Señor, y yo quiero decirte algo más. En el momento en que te toqué, yo sentí como mi cuerpo recibió ánimo, recibió energía. Y este flujo de sangre que estaba ocurriendo en mi cuerpo, de pronto ya no lo siento. Señor, yo soy la que te tocó. Y Jesús le dice: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, como dice Marcos, ve en paz y queda libre de este azote. Esta mujer jamás olvidó ese día, seguramente. Y entonces, después de despedirla, seguramente con toda la atención que solo Jesús puede tener sobre una persona así, continúa su camino y llegan a la casa. Ahora, el Evangelio de Marcos nos deja un detalle interesante. Mateo nos da de golpe el asunto, que este hombre llega y le dice: mi hija acaba de morir. Pero en el Evangelio de Marcos, como que Marcos nos agarra un poquito el contexto, un poquito más atrás. Y al parecer, este hombre va cuando su hija todavía está viva. Y entonces le dice: mi hija está agonizando, ven pronto, por favor. Pues cuando van acercándose hacia la casa, salen unas personas de la casa. Y otra vez puedo imaginar a este hombre con urgencia y tratando de abrirle paso a Jesús para que llegue lo más pronto. Y llegan estas personas de su casa y le dicen: Señor, ya no molestes al maestro. Tu hija ya murió. Yo no sé qué se siente, pero debe ser una especie de agua fría, helada, de decir: se acabó. Todo lo que pude hacer,
todo lo que me hubiera gustado hacer se acabó. Ya no hay nada más que hacer. Señor, si tan solo no nos hubiera detenido esa mujer, no sé, si tan solo hubieras llegado en una barca antes, si tan solo no hubieras explicado lo del ayuno, yo no sé, habrías llegado a tiempo. ¿Por qué no fui antes? ¿Por qué tardé tanto? Y de esas veces en que empiezas a culparte y a golpear tu corazón y a decir, ¿por qué no lo hice antes? Y casi puedo imaginar al Señor Jesús poniendo su mano sobre el hombro de este hombre y diciéndole, no tengas miedo, solo cree y tu hija va a ser salva. No quiero que te dobles en este momento. Vamos a tu casa. Cuando llegan a la casa, unos están haciendo un alboroto ya gritando. Las famosas plañideras, las mujeres llorando, es increíble. Mujeres profesionales en llorar en los funerales. Ya están haciendo un alboroto terrible. Y había otros con flautas tocando. Las flautas eran un instrumento barato de conseguir. Podían hacerlo de alguna caña, podían hacerlo hasta de hueso los hacían, las flautas. Ya hay flautistas tocando. Y esto se volvió tan común que dicen que en el Imperio Romano, en la ciudad de Roma, tuvieron que prohibir la cantidad exagerada de flautistas. Permitían solo 10 flautas por funeral en el Imperio Romano. O sea, a ese grado, unos tocando flautas, yo creo que hasta desentonados. Y otras mujeres gritando, hay un muerto en esa casa. Y de pronto llega Jesús y les dice, ¿por qué están haciendo todo este alboroto? Vamos, saquen a toda esta gente. Y entonces toma al papá, a la mamá y a 3 de sus apóstoles y entran a la casa y van hasta la cama donde está la niña tendida. Y Jesús le dice a la niña, Talita cumi. O como dicen algunas versiones, Talita cum. Ese era un hebreo siriaco, dicen los especialistas en idioma. Y eso significa como, chiquita, ya levántate. Y la toma de la mano, como si hubiera estado nada más dormida, y la levanta. Ahora, ¿piensas que estoy exagerando? Vamos a ver el Evangelio de Marcos. Mira cómo nos cuenta Marcos esta historia. Vamos a Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, verso 21 en adelante. Marcos 5, 21 al 43. Dice Marcos 5, 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga. ¿Ya vieron? Este es un líder de la sinagoga. ¿Cómo se llama? Se llama Jairo. Marcos no tiene problemas en decirnos quién es. Marcos le está escribiendo a los romanos. Recuerden, Mateo le estaba escribiendo a los judíos. Mateo es discreto muchas veces porque no quiere agregar aflicción sobre las personas. Aflicción extra que no tiene sentido. La aflicción del evangelio de por sí se da. Pero ahora Marcos, que está escribiéndole a los romanos, él nos va a decir, dice, se llamaba Jairo, este hombre principal de la sinagoga, y luego que le vio, se postró a sus pies, versículo 23, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá, dice.
Verso 24, fue pues con él y le seguía gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y lo tocó y tocó su manto, dice el 28, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, dice el 30, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Y Jesús, por favor. Verso 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. 35, mientras él aún hablaba, ya vieron aquí, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? O sea, parece que Jairo sigue insistente ahí, mientras Jesús está con toda la calma del universo hablando con esta mujer. ¿Cuál médico, verdad? A propósito, no sé si todos los médicos tienen fama de que dicen que hacen visita de médico. Pero yo he visto médicos que invierten media hora y algunos más tiempo para escuchar. Y a veces el paciente dice: pues doctor, es que me he sentido mal porque mi perro el otro día mordió al vecino y el vecino me fue y le reclamó al otro vecino y el doctor está escuchando y dice: ¿qué tiene que ver el perro con la enfermedad? Y está pacientemente el médico escuchando casi puedo ver a Jesús diciendo: ok, cuéntame, ¿qué ha pasado estos años? Ay, Señor, 12 años llevo, 12 años que no he podido estar con mi familia, Señor. Ahorita vamos a ver eso. La ley decía que si tienes flujo de sangre más días de lo normal, necesitas ser expulsada del campamento, necesitas ser sacada de la ciudad, fuera de la sociedad, fuera de tu familia, fuera del compañerismo. Señor, mis hijos estaban chiquitos cuando yo tuve que salir de la casa y he estado allá en el monte. He vivido en la soledad. Ni siquiera sé si mis hijos comen o beben o tienen para dormir. No he ido a casa, Señor. Y Jesús escuchándola. Y Jairo por otro lado: maestro, mi hija está muriéndose, maestro. Y Jesús le dice: oye, ¿y qué médicos habías visto? Y ella diciendo: ay, Señor, fui a uno por allá en esta isla, fui con otro allá en Damasco, fui con otro allá en el sur de Judea, otro me sacó el dinero, otro me dijo que caminara, otro me dijo que ay, Señor, ha sido Y Jairo dice: maestro, maestro, mi hija se está muriendo. Y de pronto llegan y le dicen: Jairo, ya déjalo, es inútil. ¿Qué pasó? ¿Sigue viva mi hija? No, Jairo,
ya no vale la pena. Tu hija ya dio su último suspiro. Ya no lo molestes. Y Jesús le dice: hija, vas a estar bien después de esto. Tuviste una fe muy grande, hija, y me da mucho gusto que hayas tocado mi manto. Jesús está aquí platicando con esta mujer y hay acá otra situación tan terrible. Y cuando Jesús se levanta, ve a Jairo desmayado. Y Jesús poniendo su mano sobre el hombro de Jairo, diciéndole: Jairo, no quiero que te dobles en este momento. No quiero que tengas miedo, Jairo. Solamente te pido que no dejes de creer. Solo cree y tu hija va a estar bien. Maestro, ya es tarde. Nunca es tarde para el maestro Jairo. Nunca es tarde para el Dios del universo. Seguimos la lectura de Marcos. Verso 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: ¿ya vieron? No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y mira la actitud de esta gente. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: niñita, chiquita. Eso significa Talita cum. Es una expresión sumamente cariñosa, diciéndole: bebé, ya párate, ya levántate, es hora de desayunar. Y la niña se levanta. Y vamos a verlo porque está hermosa la lectura. Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Verso 42. Y luego la niña se levantó y andaba. Pues tenía 12 años. O sea, no esperes que se quede ahí sentada. Se levanta la niña y empieza a andar por la casa. Dice: y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo: denle de comer, denle de comer. ¿Verdad? Eso me encanta de los doctores. Muchas veces tuvimos que ir al doctor y cuando mis hijos estaban pequeños, y llevaba una diarrea, pero de esas que parecía llave de 2 pulgadas. Y pues nos dijeron: no le den nada de comer porque pues, le va a dar más diarrea, ¿no? Vamos con el doctor. ¿Y qué le han dado de comer? Nada. No, pues no le dimos nada. Nos dijeron que... ¿Quién les dijo que no le dieran? No, pues una vecina. No, un hermano de la iglesia nos dijo que no le demos nada al niño. Dijo: no, hombre, lo van a matar. Denle de comer. Pero le va a seguir la diarrea con la leche. Pues denle algo de la leche, se le ha de quedar. Ya denle de comer al pobre niño. O sea, aparte de diarreico, pues tiene hambre. Comía y ahora están frondosos mis hijos, hermanos. Pero hay 2 palabras que me llamaron mucho la atención. Y yo quiero que vayamos a Mateo. Mateo las observa muy bien. También Marcos las observa muy bien, pero quiero que vayamos a Mateo. Mateo capítulo 9. Y con estas 2 palabras nos vamos a quedar. Miren lo que dice el versículo Mateo 9:18. Mateo 9:18 dice:
Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal, estoy en Mateo 9:18, vino un hombre principal ante él diciendo, miren cómo dijo, mi hija acaba de morir. ¿Ya lo vieron, hermanos? Mi hija acaba de morir. Y tú dices, ¿cuál es la palabra? La palabra que yo quiero que observemos es la palabra hija. O quizá la frase, la frase completa, mi hija. Es así como se presenta Jairo. O sea, ya sabemos que es Jairo y ya sabemos que él es el líder de la sinagoga. Ya sabemos que él es un hombre prestigiado ahí en Capernaum. Y él va y le dice, Señor, mi hija. Ok, es su hija la que está enferma. Y ahora quiero que veamos el versículo 22. Dice, pero Jesús volviéndose y mirándola, esto es, a la mujer que tenía el flujo, Jesús volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo. ¿Y cómo le dice? Hija. Entonces, extrañamente, le puse como título a mi sermón, la hija de Jairo y la hija de Jesús. ¿Ok? Ahora sí vamos a empezar el sermón, hermanos. Ya que hemos dado una introducción, vamos a empezar el sermón ya. Estas dos palabras son dos palabras distintas, pero estas dos palabras tienen un significado tremendo. Tremendo. Ambas palabras son una expresión muy especial de cariño. Y una de ellas, cuando Jesús se dirige a esta mujer, la palabra hija puede ser usada en varios sentidos. Puede ser usada como una hija biológica, puede ser usada como una hija genealógicamente, o inclusive puede ser usada para el pueblo de Israel. Cuando dice la hija de Sión, por ejemplo, es la misma palabra que se usa. Pero esta palabra... Y a veces decimos, es que no es la palabra, sino el tono con que la dices. Pues el tono con que Jesús está diciendo esta palabra a esta mujer es lo más especial que esta mujer había escuchado por lo menos en 12 años. Ahora, aquí hay dos contextos y yo quiero que los veamos rápidamente. Primero, el contexto ministerial del Señor Jesucristo. El contexto ministerial. ¿Qué ha estado pasando? Parece que estoy empezando mi sermón, ¿verdad? El contexto. ¿Qué ha estado sucediendo? Pues mira, déjame darte una lista de lo que ha estado pasando. Jesús ha sanado a un leproso. Ha sanado al siervo de un centurión gentil. Sanó también a la suegra de Pedro, es decir, fue a sanar a una mujer. 4, libertó a un endemoniado gadareno. 5, sanó a un paralítico. Y 6, por si eso fuera poco, llamó a un publicano despreciado y odiado por todos. En otras palabras, religiosamente hablando, Jesús ya se pasó de la raya. O sea, cualquier fariseo, cualquier religioso de Israel habría dicho, oye, este hombre ya se voló la barda. Está tratando con gente que no merece ser tratada. Está tratando con gente inmunda. ¿Cómo puedes sentarte en la casa de Mateo, en la misma mesa, comer del mismo plato, cortar el mismo pan y comer con publicanos y pecadores? ¿Qué no te das cuenta que te estás contaminando? ¿Se acuerdan en otro episodio de Simón el fariseo que invitó a Jesús a cenar? Y esa noche llegó una mujer pecadora, y empezó a llorar y a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas y a enjugarlos con sus cabellos. Y Simón el fariseo dijo, este tipo no es profeta. Si fuera profeta, sabría quién es esta mujer que le está contaminando los pies, le está ensuciando nada más su cuerpo. Y casi puedo entender lo que Jesús le dice a este hombre. Le dice, Simón, sí sé quién es esta mujer y también sé quién eres tú. Yo sé que esta mujer ha vivido una vida depravada, sé que ha vivido una vida de pecado, pero hoy ha sido traída al arrepentimiento y mírala hasta dónde se ha humillado. Ha entendido el perdón profundo de Dios.
Por eso está adorando como lo está haciendo Simón. Ella está amando mucho porque mucho se le ha perdonado, pero al que poco se le perdona es un miserable en su amor para el Señor Jesucristo. Jesús, ¿qué otra cosa te propones hacer? Dice, me propongo sanar a esta mujer de flujo de sangre. Y ella me acaba de tocar. Y ahora yo voy a tocar a una muerta, a una niña muerta allá en la casa de Jairo. Pues ese es el contexto ministerial y al mismo tiempo religioso. ¿Cuál es el contexto bíblico de la pureza? O sea, ¿qué está pasando aquí? Había leyes. Miren, vamos a ver, por favor, en Números capítulo 5, versos del 1 al 4. Rapidito, bueno, algunos quizá puedan verlo en pantalla. Números capítulo 5, versículo 1 al 4, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. O sea, en aquel momento en que Dios está dando sus leyes, Dios de pronto se detiene en las instrucciones ceremoniales del tabernáculo y de los sacrificios y le dice, Moy, hay algo que necesito que hagan, hay algo que yo quiero que haga el pueblo. Quiero que echen fuera a todos los que están contagiados. Quiero literalmente que entren en cuarentena. Y tú dices, wow. ¿Y eso por qué? Dice, tengo 3 razones. Hay una razón práctica. La razón práctica, y esto lo aprendí del hermano Aaron Burner, que compartió con nosotros en la graduación, y me encantaron estos puntos que quiero compartir ahorita. La razón práctica. ¿Cuál es la razón práctica de sacar a los leprosos, a los de flujo de semen, a los que han tenido contacto con muertos? Hay que sacarlos del campamento, dice. No quiero que estén en el pueblo, quiero que estén fuera. Pues primero es porque Dios quería evitar la propagación de virus y bacterias malignas entre el pueblo. En otras palabras, lo que Dios quiere es cuidar tu salud. Por eso quiero que estén fuera. No quiero que contaminen al resto del pueblo. Y creo que nosotros hemos estado aprendiendo esto, hermanos. Y es tremendo. Es algo desagradable. Es algo que duele y cala hasta hondo. Sí, no es agradable. Y entonces alguien te dice, es que por amor a los que no se han contagiado todavía necesitas estar encerrado. Bueno, en este caso necesitaban estar fuera. Dios estaba poniendo a su propio pueblo en cuarentena para preservar la salud física. Esa es la razón práctica. La razón teológica, porque Dios es santo, santo, santo. Y mira lo que dice ahí en el pasaje que leímos de Números 5. Dice el versículo 3, así a hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito, dice. Por eso quiero que los echen fuera del campamento, porque yo soy santo y no voy a permitir la transgresión ni la inmundicia en medio de mi pueblo. Esa es la razón teológica. Dios estaba presente en medio de su pueblo. Y tú dices, ¿pero por qué? A veces hacemos como los niños, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues por esto y esto y esto. Y cuando ya le explicaste al niño, dice, ¿y por qué?
Ah, pues por esto y esto y esto, como ya te lo dije hace un ratito. Ajá, ok. ¿Y por qué? Pues al final el papá llega y te agarra con el cinturón y te dice, pues porque yo lo digo, porque yo lo estoy diciendo, porque mi carácter es santidad, es pureza. Por eso quiero que entiendas que lo inmundo, que lo transgresor, que lo sucio no puede estar en mi presencia. Y también lo dice en Apocalipsis capítulo 21, verso 27. Que no habitará nada inmundo en su presencia. O sea, Dios estaba dando razones teológicas, no solamente de salud. Pero ahí va la tercera razón. La razón cristológica. Y es la que estamos mirando en este glorioso pasaje. La razón cristológica es porque el efecto de la gracia en Jesucristo es totalmente opuesto a los efectos de la ley. Mira, la ley excluye, la gracia te acerca. La ley condena, la gracia te salva. La ley te señala, la gracia te toca y te sana. ¿Dónde quieres estar? ¿Todavía quieres ser judío cimarrón? ¿Todavía quieres poner atención a estos judíos mesiánicos? Es como si dijéramos esos gordos flacos, porque judío y mesiánico son dos conceptos contradictorios. ¿Sí? Es como si dijeras, encontré a un cristiano chaparrito bien alto. Eso significa ser judío mesiánico. O eres judío o eres mesiánico. Por favor, no se dejen, hermanos, llevar con esa mentira. Es una mentira del diablo eso. O estás en la ley o estás en la gracia. Y escúchalo otra vez. La ley te saca. La gracia te acerca. La ley te condena. La gracia te salva. La ley te señala. La gracia te toca y te salva. ¿Dónde quieres estar? ¿O quieres hacer una mezcolanza? Dios quería mostrar que su Hijo Jesucristo sí puede tocar inmundos. Su Hijo Jesucristo sí puede tocar leprosos. Su Hijo Jesucristo sí puede tocar gentiles. Su Hijo Jesucristo sí puede tocar muertos y puede levantarlos de la misma tumba como lo hizo con Lázaro. Él no se contamina. Pero más que eso, a todos los que Él toca, los impacta temporal y eternamente. Jesucristo entonces, hermanos, sana enfermos, limpia leprosos, restaura vidas destruidas y resucita muertos. Ese es Jesucristo, el que dice el apóstol Juan que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y luego dice, porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Con razón decía el salmista, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es el que sana todas tus dolencias, el que perdona todas tus iniquidades, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es el que ha hecho todo esto por ti. Él es el único que pudo acercarse y tocar tu vida cuando eras inmundo. Él es el único que estuvo dispuesto a darlo todo por ti cuando nadie daba nada por ti. ¿Ya viste, Jairo? ¿Ya viste, mujer? Y no solamente te sana, además te llama hijita. Pues ahora tenemos aquí a dos hombres, cada uno de ellos anhelando la salud de su respectiva hija. Jairo anhelando la salud de su hija. Cristo anhelando y llevando a cabo la salud, la sanidad de una hija que tiene aquí, postrada a sus pies. No sabemos cómo se llama, lo que sí sabemos es de dónde el Señor la salvó.
Y sabes, Jesús está dedicando todo el tiempo necesario para su hija y ahorita atenderá a la hija de Jairo también. Hay una serie de contrastes increíbles en esto, miren, solamente rapidito. La hija de Jairo está muerta ahora. La hija de Cristo está agonizando, ha estado agonizando por 12 años, física, moral y espiritualmente. La hija de Jairo tiene 12 años. ¿Y sabes cuántos años lleva esta mujer enferma? 12 años. La hija de Jairo y su esposa lo han perdido todo con la muerte de su hija. Era su única hija. La hija de Cristo con su enfermedad lo había perdido todo. Cualquiera que toque a la hija de Jairo, que está muerta ahora, será inmundo. Cualquiera que toque a esta mujer antes de ser sanada, será inmundo. Bueno, a menos que Cristo la toque. A menos que Cristo toque a la hija de Jairo. A menos que Cristo toque tu vida. ¿Sabes lo que podemos hacer nosotros? Contaminar. ¿Sabes lo que puede hacer Él? Limpiar. Decía nuestro hermano Dan en una de sus predicaciones hace algunos años, lo único que puede hacer una rata muerta es apestar. ¿Sabes? Hubo un tiempo que lo único que yo sabía hacer bien era apestar. Y no apestar físicamente, sino espiritualmente. Con razón Pablo dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. 3 ideas, ya para terminar, 3 ideas inapropiadas. 3 ideas inapropiadas cuando estés con el maestro. Primero, nunca olvides que Él nunca llega tarde. Puedes esperar en Él. Él nunca llega tarde. Siempre llega a su tiempo. No a tu tiempo, sino a su tiempo. El escritor de los Salmos en el Salmo 46:10 dice, estad quietos, quédate quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Segunda cosa, tampoco olvides que el poder no está en el manto, sino en quien lo lleva. ¿Qué significa esto? No te dejes llevar de las ideas supersticiosas. No exaltes a la criatura en vez del Creador. Eso es idolatría. Y tercero, recuerda que el maestro nunca se molesta de que eches sobre él tus cargas. ¿Se acuerdan que dijeron los que venían de la casa de Jairo? Ya no molestes al maestro. Se levanta Jesús y poniendo su mano sobre él le dice, Jairo, no me molestas. Al contrario, me agrada que te acerques a mí. Qué bueno que viniste a mí, Jairo. Qué bueno que te acercaste a mí. Yo tenía este momento. Yo esperaba este momento para encontrarme contigo, Jairo. Yo quería tenerte cerca. No tengas miedo. Solamente quiero que no dejes de creer. El Señor nunca se molesta de que le lleves tus cargas. Dice el Salmo, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Conclusión. El Señor conoce todas tus angustias. El Señor conoce todos tus padecimientos. El Señor quiere tocar tu vida hoy. El Señor quiere salvarte hoy. Ven a Él. Clámale. Póstrate ante Él. Ruégale. No tengas miedo.
ninguno de los que se ha acercado a Él le ha echado fuera. Él lo dijo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Pero todo el que a mí viene, no le echo fuera. Y recuerda esto, nunca, nunca, nunca dejes de creer. Él es digno de toda nuestra fe y de toda nuestra confianza. Ojalá que puedas venir a Él. Si nunca has venido a Él, lo mejor que te va a pasar en la vida es poder venir a Cristo. Él puede tocar tu vida y limpiarla para siempre. No tienes que estar fuera. Al contrario, Él puede traerte a su familia. ¿Y sabes cuál va a ser el calificativo que te va a dar? Si eres mujer, te va a decir, hijita. Y si eres hombre, te va a decir, hijito, qué bueno que viniste a mí. Sabiendo que fue su Espíritu Santo el que atrapó tu corazón para traerte a sus pies. Así es nuestro Señor. Él es bueno. Él es misericordioso. Si nunca has venido a Él, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Y si ya le conoces y has andado revolcándote con los muertos y con los leprosos del pasado, ven a Él. Hay un lugar para ti en la familia. Ven a Él y dile, Señor, por favor, toca mi vida. Tócame como tocaste a aquella niña y la levantaste de entre los muertos. Señor, déjame tocarte. Yo quiero estar cerca de ti. Quiero saber, como esa mujer, que si tan solo te toco, la enfermedad de mi alma, mis pecados, mis caídas, mis fracasos, van a quedar en el pasado. Ven a Él, no te detengas.